Después de 19 años siendo el único que se quedaba hasta tarde en el trabajo, mi jefa ascendió a la persona que siempre se iba temprano los viernes, alegando citas con el dentista. Así que con alegría entregué mi carta de renuncia y le dije, felicidades para ella. Cuando mi jefa leyó mi carta, se volvió loca y gritó, ¡maldito bastardo! Empezó a despotricar cuando las luces de la oficina nunca se encendían solas. El fluorescente de arriba zumbaba de manera inexpresiva para cualquiera, pero el brillo de las pantallas, la agitación constante de los servidores y el débil ritmo de las fotocopiadoras cobrando vida antes de que alguien entrara al estacionamiento, eso era diferente. Durante 2 décadas fui el primero en llegar y el último en irme. Mi cuerpo se había adaptado a esta rutina como a un rifle, instintivamente, sin cuestionar. Cada mañana, a las 6:12, estacionaba en el mismo lugar. Pasaba mi tarjeta y entraba en el silencio. El edificio se convertía en mío durante 2 horas antes de que el mundo invadiera. Esas horas me pertenecían y las trataba como un campo de batalla. Mi nombre es Leonardo Valente. Tengo 47 años. Soy gerente senior de operaciones en Westbound & Croft Consulting Group. He usado este título por casi 2 décadas. Si la lealtad tuviera peso, habría cargado lo suficiente sobre mis hombros para aplastar a un hombre más pequeño. Cada proyecto, cada cliente, cada simulación de incendio que necesitaba reparaciones pasaba por mí. Mis informes eran impecables, mis plazos, la regla. Si un cliente estornudaba a medianoche, yo era quien sostenía el pañuelo al amanecer. Creía en la matemática silenciosa de la dedicación. Tú das y, un día, la ecuación se equilibra. Me decía a mí mismo que todas las noches mal dormidas sumarían algo, que saltarse cumpleaños, fiestas perdidas, dormir en el sofá de la oficina en lugar de mi propia cama, todo eso tenía que valer la pena. Y, durante 19 años, viví así, un soldado perfecto, invisible, pero confiable. Me necesitaban, aunque no lo dijeran en voz alta, y los pequeños detalles se acumulaban como medallas. Ninguna colgada en mi pecho. Sabía qué ejecutivos preferían informes con espaciado simple y cuáles querían todo a doble espacio. Recordaba quién tomaba el café solo, quién quería crema de avellanas y quién explotaría si usabas la marca de agua embotellada equivocada en una reunión. Nunca olvidé una cara, una fecha, un número. La eficiencia no era solo mi habilidad, era mi armadura. Entonces, llegó la mañana en que todo se derrumbó. Estábamos reunidos en la sala de conferencias B, la larga mesa pulida, el tipo de reunión en la que todos se ajustan sus corbatas o faldas porque algo grande está por venir. La jefa estaba en la cabecera, Luana Santos, con un traje afilado, lengua afilada, ojos que escaneaban en busca de debilidades. Me senté en esa sala durante 19 años, esperando mi turno. Ella sonrió, el tipo de sonrisa que nunca llegaba a los ojos, y anunció el ascenso. Vicepresidente de operaciones. Mi título por casi 2 décadas estaba a punto de ser dorado, legitimado. Sentí que el aire se detenía en mis pulmones. Esto era, finalmente. Pero ella no dijo mi nombre. Dijo, Mariana. Mariana. La persona que se iba temprano todos los viernes para citas con el dentista. La que llegaba tarde, dejaba archivos a medias y pasaba más tiempo curando su Instagram que calculando números. Estaba siendo coronada por la eficiencia para modernizar el flujo de trabajo, y la sala aplaudió como focas entrenadas. Me quedé sentado, con la columna recta y la mandíbula tensa, las manos cruzadas tan fuerte sobre la mesa, que pensé que las venas podrían estallar. Mi cara sonrió, mis labios la felicitaron, y mis colegas asintieron como si todo estuviera bien en el mundo. Pero, por dentro, algo cambió. Fue el momento en que algo en mí finalmente se rompió. No con estruendo, ni con fuego, solo un chasquido limpio y silencioso. Vi a Mariana sonreír, agradeciendo a Luana mientras recibía las joyas de la corona. Escuché el elogio hueco resonar en las paredes, y pensé en cada noche que volví a casa a medianoche, calles vacías, ojos ardiendo con el brillo de la pantalla. Pensé en los correos electrónicos que respondí a las 2 a.m., porque nadie más lo haría. Pensé en cómo cargué a esta empresa sobre mis hombros, y cuando llegó el momento de recompensar la fuerza, le dieron la estrella de oro a quien siempre escapaba por la puerta lateral. Los aplausos cesaron. La reunión se levantó. La gente se fue en grupos, charlando. Me quedé un poco atrás, lo suficiente para dejar que mi sonrisa se escapara. Mi pecho se sintió vacío, mis huesos más ligeros, como si una parte de mí hubiera sido arrancada y tirada. De vuelta en mi escritorio, abrí el cajón de arriba y saqué una hoja en blanco de papel con membrete. Mi mano no tembló. Mi respiración se mantuvo tranquila. Escribí mi renuncia en el mismo tono que usé para cada informe impecable. Nítido, preciso, incluso alegre. Felicidades, Mariana. Tecleé una línea. Después de 19 años de servicio me estoy yendo. Las palabras me miraron como extrañas. Doblé la página una vez, la deslicé en un sobre
y lo coloqué debajo de mi teclado. No la entregué, todavía no. En cambio, me senté allí con el sobre bajo mis dedos y me di cuenta de algo. El silencio fue mi arma durante 19 años. Me mantuvo invisible, estable, confiable. Ahora me serviría de una manera diferente. Una semilla plantada, esperando. Y cuando el silencio florece, nunca lo hace en silencio. Mariana entró a la oficina el lunes por la mañana, llevando un ramo de flores que alguien le había enviado, el brillo del ascenso irradiando de ella, como si acabara de ser coronada reina del mundo. La gente se detenía en su escritorio para felicitarla, inclinándose como si ella llevara un regalo raro que podría transmitirse si sonreían lo suficiente. Ella lo absorbió todo, cada abrazo, cada cumplido, cada susurro de broma sobre cómo se lo merecía. Merecido. La palabra me golpeó mientras la observaba quitarse el abrigo y acomodarse en su silla, e inmediatamente coger su teléfono para revisar los comentarios en cualquier foto filtrada que hubiera publicado la noche anterior. Luana pasó no mucho después, y Mariana le sonrió como una hija saludando a su madre. Luana se detuvo, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Ya estás demostrando tu valía». La oficina vibraba con la aprobación, el zumbido de los chismes convirtiéndose en aplausos en todo menos en el sonido. Era teatro, y todos ellos desempeñaron sus papeles con facilidad. Me senté en mi escritorio, con la cara inexpresiva, el pulso firme, viendo la farsa desarrollarse en tiempo real. Durante años, creí en el sistema, en esa promesa tácita de que la dedicación significaba avance, que la lealtad era la moneda del éxito. Pero, al ver a Mariana reír en su escritorio mientras Luana miraba con orgullo, me di cuenta de que el tipo de cambio se había derrumbado. Mis años de sacrificios no valían nada. La empresa no valoraba el rendimiento constante, sino el rendimiento en el escenario. Pensé en los cumpleaños que había perdido, las veces que llegué a casa tarde, después de medianoche, para encontrar a mi esposa durmiendo en el sofá, la televisión parpadeando, la cena fría en el mostrador. Recordé los aniversarios que prometí celebrar el siguiente fin de semana, las reuniones familiares que me salté porque la oficina me necesitaba. Me dije que era temporal, que un día todos esos momentos perdidos serían redimidos, pero no había redención. Esos años fueron tragados por las paredes de esta oficina, y las paredes no devolvieron nada. Mariana se fue temprano de nuevo ese viernes, riendo mientras les decía a todos que tenía otro compromiso, la misma excusa que siempre usaba. Luana fingió no notarlo. El resto del equipo admiró su equilibrio entre vida laboral y personal, incluso bromeando sobre lo inteligente que era para proteger su tiempo. Me quedé sentado allí, mirando las hojas de cálculo que ella me había tirado para terminar, preguntándome cómo nadie más veía lo absurdo. Eficiencia lo llamaban. Yo lo llamaba negligencia, pero negligencia envuelta en encanto. Aparentemente, así es como se sube. Las grietas en el sistema se ensancharon cuando me permití mirar. Los informes eran firmados sin haber sido leídos nunca. Los números se ajustaban para que coincidieran con las proyecciones, no con la realidad. Luana encubría a sus favoritos, masajeando sus errores en triunfos mientras empujaba las consecuencias al resto de nosotros. Los clientes elogiaban resultados que no existían, y la oficina celebraba victorias que no eran más que métricas infladas. No era solo favoritismo, era fraude disfrazado en presentaciones pulidas y sonrisas practicadas. Empecé a recoger piezas, no por venganza, todavía no. Solo por hábito. Siempre fui meticuloso. Si Luana quería enterrar un error, yo discretamente guardaba el archivo original. Si Mariana falsificaba números en un proyecto, yo guardaba las dos versiones, la mentira y la verdad. Guardé correos electrónicos, grabé fragmentos de conversaciones, copié informes antes de que fueran limpiados. Era instinto. El mismo instinto que me mantuvo vivo en la empresa todos estos años. Pero en el fondo de mi mente, sabía que estaba construyendo algo más que una carpeta de copias de seguridad. Estaba construyendo un espejo, uno que podría sostenerle a toda la estructura podrida. Por las noches, cuando la oficina se vaciaba y el silencio se instalaba en los pasillos, me quedaba, no porque tuviera más trabajo que hacer, sino porque el silencio se había convertido en un hábito. Y, en ese silencio, comencé a ver a la empresa por lo que realmente era, un escenario con vigas podridas que sostenían paredes pintadas. Me senté en mi silla, mirando el brillo de mi pantalla, e imaginé decirlo en voz alta. Las palabras se formaron en mi cabeza, afiladas y pesadas. Durante 19 años, te di mi tiempo y le diste la corona a un impostor. Repetí variaciones de eso en mi camino a casa, en la ducha, acostado despierto por la noche. Ensayé mi renuncia, no como un adiós, sino como un veredicto. El pensamiento debería haberme reconfortado, pero solo aceleró mi pulso.
porque cuanto más practicaba, más me daba cuenta de una cosa. No estaba listo para irme en silencio, no cuando el silencio no podía finalmente hacer ruido. Deslicé el sobre el escritorio de Luana, con la misma compostura que usé para entregar 1000 informes trimestrales. Mi cara no cambió, mi voz no falló, mi mano no dudó. Solo un gesto simple, silencioso como cualquier otra mañana. Pero cuando ella vio el pliegue perfecto del papel con membrete de la empresa sellado por dentro, su expresión vaciló. Durante 19 años fui predecible, confiable, el único hombre que ella nunca tuvo que preocuparse por perder. Ni siquiera intentó ocultar su sorpresa. Me di la vuelta para irme antes de que ella dijera una palabra. Y fue ahí cuando el sonido comenzó. Un jadeo, luego otro, como si alguien hubiera roto un vaso en medio de una boda. La oficina no fue construida para el drama, prosperaba en la rutina, pero cuando la noticia se corrió de que Leonardo Valente, el veterano gerente de operaciones, había entregado su renuncia, la conversación se propagó rápida y afilada. Cabezas se asomaron sobre las paredes de los cubículos. Las conversaciones morían a mitad de la frase. El silencio que las reemplazó llevaba más peso de lo que los aplausos jamás podrían haber tenido. Luana se recuperó rápidamente, al menos en la superficie. Soltó una risa que era demasiado pulida, demasiado controlada. El tipo de risa que usas cuando un extraño te choca en una fiesta y derrama tu bebida. «Leonardo, vamos», dijo fuerte, como si estuviéramos en alguna broma privada. «Esto es dramático. No estás hablando en serio», pero sus ojos la traicionaron. No se estaban divirtiendo, no estaban confiados, estaban abiertos y húmedos, pasando de la carta a mí y de vuelta. Esperó hasta que la oficina se hubo dispersado antes de seguirme a la sala de descanso. Su voz se bajó y la máscara se cayó. «Maldito bastardo», siseó, lo suficientemente afilada como para cortar. «Después de todo lo que hice por ti, así es como me lo pagas». Sus manos temblaban, agarrando el borde del mostrador, los anillos en sus dedos tintineando como monedas sueltas. Mantuve mi expresión neutral, tranquila, indiferente. Por dentro, sin embargo, sentí una lenta corriente de satisfacción. Durante 19 años, me callé mientras ella se llevaba el crédito por mi trabajo, mientras protegía a sus favoritos, mientras convertía la empresa en su escenario personal. Ahora, con nada más que un pedazo de papel doblado, deshice su certeza. No levanté mi voz, no me defendí, solo la miré y dejé que sus grietas se extendieran en silencio. Ella intentó la culpa primero. Me habló sobre las oportunidades que me había dado, sobre cómo nadie más habría tolerado mis hábitos obsesivos, mi tendencia a quedarme hasta tarde y entrometerme en proyectos que no eran míos. Se pintó a sí misma como mi protectora, la única razón por la que había sobrevivido tanto tiempo. Cuando eso falló, recurrió a las amenazas. Mi reputación sufriría, sería puesto en la lista negra. Nadie más en la industria me contrataría. Sus palabras salieron demasiado rápido, tropezando unas con otras en desesperación. Cuando ni siquiera eso funcionó, su voz se suavizó, intentó suplicar, me preguntó qué quería, qué se necesitaría para que me quedara. Prometió nuevos títulos, nuevos proyectos, incluso insinuó bonos, pero yo solo negué con la cabeza, cada movimiento medido, deliberado. Ella nunca supo que su trato era inútil. Pensó que la carta era el final. No sabía que era solo el primer acto. Ya tenía una segunda carta escondida, una que ella nunca vería venir, una que no me liberaría, la expondría. Volví a mi escritorio para encontrar a Mariana radiante, su sonrisa lo suficientemente brillante como para iluminar todo el piso. Había escuchado la noticia. Por supuesto que sí. En su mente, mi salida era su validación final, el último obstáculo superado en su camino. Se acercó con todos los dientes y perfume y dijo, «Bueno, supongo que es mi momento de brillar ahora». Su tono llevaba la presunción de alguien que pensaba que ya había ganado. Pero mientras la observaba regocijarse en la atención, noté las pequeñas cosas. Luana la apartó, susurrando urgentemente con los ojos afilados como vidrio. Mariana asintió demasiado rápido, demasiado nerviosamente antes de volver a poner esa sonrisa en su cara. El ascenso que ella ostentaba tan audazmente tenía cuerdas, y Luana ya las estaba tirando con fuerza. Mariana pensaba que era intocable, pero yo podía ver el collar alrededor de su cuello. Esa tarde, me senté solo en mi escritorio, la carta de renuncia ahora oficialmente registrada, los susurros circulando como buitres en el aire. Pude haberme ido entonces. Pude haber dejado que la oficina vitoreara a Mariana, dejado que Luana luchara por reconstruir su red de seguridad y desaparecido en el anonimato con mi dignidad silenciosa intacta. Pero 19 años no se van fácilmente. 19 años exigen un cierre. En mi última mañana, llegué a la oficina más temprano de lo habitual, no porque tuviera trabajo que terminar, sino porque quería el silencio. Me senté en mi escritorio durante mucho tiempo,
dejando que el brillo de la pantalla me pasara por encima, memorizando el espacio que ocupé durante casi 2 décadas. Cada abolladura en el escritorio, cada rasguño en el teclado, cada anillo de café en el secante, eran míos. Contaban la historia de 19 años de lealtad, 19 años de sacrificio, 19 años de silencio. Pasé la primera hora limpiando lenta y metódicamente, como si estuviera borrando la vida que construí aquí. Archivos empacados, cajones vaciados, bolígrafos perdidos recogidos. Para quien estaba observando, parecía un cierre. Para mí, era camuflaje. Colegas se detuvieron, algunos con sonrisas incómodas, otros con palabras vacías. Te vamos a extrañar, Leo. Hiciste tanto por la empresa. Sus voces llevaban el tono de personas aliviadas de que no fueran ellos. Estreché manos, agradecí educadamente. Incluso me reí de algunas bromas. Desempeñé el papel del hombre que se iba con gracia, pero debajo de esa máscara, otra actuación estaba en marcha. Porque mientras los cajones de mi escritorio parecían vacíos, no lo estaban. No de verdad. Cada documento que guardé, cada informe que copié, cada correo electrónico que archivé, ya estaban duplicados, organizados y almacenados en unidades que ella no sabía que existían. En las últimas semanas, reuní el rastro de papel, contratos redirigidos a través de empresas fantasma que la propia Luana había aprobado, pagos a proveedores desviados a cuentas que no coincidían con sus nombres, clientes facturados por servicios que nunca se entregaron. Su confianza se había convertido en bonos trimestrales. Encontré correos electrónicos donde la eficiencia de Mariana no era más que plagio, cortar y pegar mi trabajo en sus borradores antes de enviarlos como si fueran suyos. Cada sello de fecha y hora, cada adjunto, cada revisión oculta, cuidadosamente catalogados. El tipo de evidencia que no se debate, el tipo que se entierra o se quema. Luana pensaba que estaba segura porque controlaba la narrativa. Construyó su imperio sobre la memoria selectiva, reescribiendo la historia con una sonrisa y una firma. Pero yo había estado allí demasiado tiempo. Había visto demasiado. Y, a diferencia de ella, no olvidé. Mi hábito de guardar todo, antes considerado paranoia, se convirtió en el arma que necesitaba. Esa mañana, pasé junto a ella en el pasillo. Me dio una sonrisa de boca cerrada, pero pulida, y me preguntó cómo iba mi transición. Le dije que era extraño irse después de tanto tiempo, que esperaba haber dejado las cosas organizadas para Mariana. La vi parpadear apenas ligeramente, la más tenue arruga en la esquina de su boca. Pensó que yo seguía siendo el soldado, aún desempeñando mi papel hasta el final, y la dejé creerlo. Al mediodía, el zumbido de la oficina había cambiado. Pude sentirlo en el aire, la forma en que los susurros se disparaban entre los cubículos, la forma en que las cabezas se acercaban a las pantallas. Luana también lo notó. Caminó por el piso 2 veces, deteniéndose en los escritorios, haciendo preguntas que parecían casuales, pero tenían un filo. Faltaban archivos, los números no cuadraban, los informes que antes eran herméticos, ahora tenían grietas. Había dejado suficientes lagunas en el sistema para que la gente sintiera curiosidad, para que empezaran a hacer preguntas, y la curiosidad se propaga más rápido que el miedo. Volví a mi escritorio y abrí un nuevo correo electrónico. No lo adorné, no lo expliqué, no lo acusé, lo mantuve afilado, preciso, innegable. Asunto: por 19 años de silencio. El mensaje contenía solo una única línea y un enlace a la carpeta que había preparado. Cada archivo, cada correo electrónico, cada contrato oculto. El tipo de archivo que podría desmantelar carreras. Inserté la lista de distribución con cuidado. Toda la junta ejecutiva. Nadie más. Sin copias ocultas. Sin fugas al personal. Solo aquellos que se sentaban lo suficientemente alto como para derribarla. Cuando hice clic en enviar, el silencio a mi alrededor se sintió eléctrico. No era alivio. No exactamente. Era expectación. Como esperar a que una trampilla se diera bajo los pies de alguien. Me senté en la silla. Crucé las manos y esperé. No tardó mucho. Un asistente apareció en la puerta de Luana, pálido, susurrando con urgencia. Ella se puso rígida. Luego juntó sus papeles con las manos tensas, se ajustó su chaqueta, enderezó sus hombros y caminó hacia la sala de reuniones con el paso corto de alguien que intenta no correr. Los ojos de la oficina la siguieron, algunos confundidos, algunos desconfiados, todos ansiosos por el siguiente pedazo de chisme, y yo me levanté de mi silla, poniéndome mi chaqueta como si fuera a una reunión como cualquier otra. Pero esto no era una reunión, no era normal, no estaba entrando como un empleado, estaba entrando como su verdugo. La sala de reuniones olía a madera pulida y tensión. Entré detrás de Luana, la puerta se cerró con el tipo de finalidad que sientes en las costillas. 12 miembros de la junta se sentaron alrededor de la larga mesa, con los rostros tensos, algunos confundidos, otros ya enojados. Frente a cada uno había una tableta,
la carpeta que había enviado abierta en sus pantallas, la evidencia mostrada en blanco y negro nítidos. Luana se movió rápidamente, sus tacones afilados contra el suelo, su voz se elevó antes de que cualquier otra persona pudiera hablar. «Esto es ridículo», replicó. «Fabricación, fuera de contexto, datos. Todos ustedes conocen a Leonardo. Está amargado. Se va. Y así es como quiere irse. No pueden tomar nada de esto en serio». Nadie se movió. Sus ojos se movieron de ella a mí. Luego de vuelta. No me senté. No lo necesitaba. Solo me quedé de pie en la cabecera de la sala, frente a ella, y dejé que el silencio se prolongara. Finalmente, uno de los directores habló. «Luana, estos archivos tienen sellos de fecha y hora de años, contratos, rastros de pago, incluso memorandos internos con su firma. Esto no es una invención, es un registro». El rostro de Luana se puso de un rojo oscuro. Se rió, pero sonó demasiado fuerte, demasiado frágil. «Ustedes no pueden creer honestamente que yo arriesgaría todo por unos pocos números inflados. Piensen en ello. ¿Quién se beneficia de esto? Él. Está enojado porque ascendí a Mariana en lugar de a él. Esto es venganza». Mariana se agitó en su silla con la mención de su nombre. El brillo que había usado durante días disminuyó. Sus ojos se movieron nerviosamente mientras la sala se espesaba con el escrutinio. No habló, no podía, no cuando la propia fundación de su nuevo título brillante se tambaleaba bajo el peso del desmoronamiento de Luana. Dejé que Luana corriera por un tiempo. Gritó, negó, señaló con el dedo a cualquiera excepto a sí misma. Llamó a Mariana, acusándola de incompetencia, de depender demasiado de los demás. Llamó a la junta, alegando que la habían presionado para alcanzar metas imposibles, que todos eran cómplices. Luego se volvió hacia mí. Su voz falló mientras escupía mi nombre como veneno, llamándome traidor, una serpiente, un cobarde. Cuanto más se enfurecía, más se rebelaba, y con cada palabra desesperada, cavaba más hondo. Cuando finalmente se detuvo para respirar, hablé. Mi voz era tranquila, uniforme. «Tienes razón en una cosa, Luana. Esto no era sobre un ascenso. Nunca se trató de Mariana. Ella era simplemente el peón perfecto. La dejé creer que era eficiente, que era su estrella brillante, porque sabía que eso la tentaría a mostrar su mano. Y tú lo hiciste, la protegiste, la elevaste, todo mientras enterrabas tu propio rastro bajo su sombra. Pero las sombras no se esconden de la luz para siempre». El rostro de Mariana se puso pálido. La comprensión la golpeó de que no había sido elegida por brillantez, sino utilizada para exponer el favoritismo. Bajó la mirada y no volvió a levantarla. Me volví hacia la junta, gesticulando hacia la evidencia. Durante 19 años, mantuve la cabeza baja, hice el trabajo, confié en que el silencio era lealtad, pero la lealtad no paga cuando la corrupción firma los cheques. Cada contrato redirigido, cada cliente engañado, cada número borrado, todo está aquí, la verdad despojada de pulido, innegable. La sala se quedó en silencio el tiempo suficiente para que el peso de eso se instalara. Luego el presidente se reclinó, con la mandíbula tensa. «Luana, tu posición aquí ya no es sostenible. Con efecto inmediato estás despedida». Su grito rompió el silencio. «No pueden hacer esto. No pueden despedirme por las mentiras de él. Yo construí esta empresa. Yo los hice a todos ustedes ricos». Se lanzó hacia el presidente. Pero 2 guardias de seguridad ya estaban en la puerta. La agarraron por los brazos mientras se debatía, su voz resonando en las paredes con paneles. Se volvió para mirarme, los ojos salvajes, los labios tirados hacia atrás como un animal acorralado. «¡Maldito bastardo!», gritó. «Es tu culpa. Te vas a arrepentir de esto, Leonardo. Lo juro». No me moví, no parpadeé. Solo miré mientras la arrastraban fuera, sus maldiciones desapareciendo en el pasillo, hasta que solo quedó el silencio. Me volví hacia la junta, sus ojos aún fijos en mí, algunos con gratitud, algunos con inquietud, otros con el respeto cansado que le das a un hombre que acaba de cambiar la forma de la sala. Dejé que el silencio se prolongara, luego dije las únicas palabras que me quedaban. Durante 19 años les di silencio. En mi último día, les dije la verdad, y la verdad nunca se calla. Solía creer en la matemática silenciosa de la dedicación, que si lo dabas todo, saltándote cumpleaños y noches de sueño, la ecuación se equilibraría y la recompensa vendría. Debo haber sido ingenuo, pensando que el esfuerzo valía más que el encanto. 19 años de trabajo impecable, de ser el primero en llegar y el último en irse, solo para ver la corona ser colocada en la cabeza de alguien que apenas sabía dónde estaba la sala de reuniones. La lealtad, al parecer, es una moneda que no se aprecia en este mercado, pero el silencio que usé durante tanto tiempo se convirtió en mi arma. Mientras ellos aplaudían la eficiencia de fachada, yo silenciosamente recogía la evidencia que probaría que la empresa valoraba el escenario, no el rendimiento. Al final,
El silencio no me dio el ascenso, pero me dio el veredicto. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Me encantaría saber tu opinión aquí en los comentarios. Y, si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, a dejar tu like en el botón del me gusta. Eso me ayuda mucho. También compártelo con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿vale? Te espero en la próxima historia.